Buen día, tutor. El tema elegido por nosotros es reflexión sobre acumulación originaria, metodización capitalista y aceleración social. Contenidos. Uno, Karl Marx, la acumulación originaria. 2, Max Weber, metodización del capitalismo. Y Hammond Rosa, concepto de aceleración social. El equipo de trabajo está conformado por la estudiante Nari Daniela Medina Fajardo, la estudiante Ángela Caterina Herrera Gómez y su servidor Juan Albeiro Mora Rodríguez. En esta exposición quiero compartir una reflexión sobre las ideas centrales en el capítulo llamada acumulación originaria. A través de estas ideas, Marx nos quiere ayudar a entender el origen del capitalismo moderno. Marx fue un pensador fundamental porque analizó la economía desde una mirada crítica. Para él, el comprender el capitalismo no solo es entender cómo funciona el dinero o el mercado, sino también cómo se construyeron las relaciones de poder y desigualdad que lo sostienen. La acumulación originaria para Marx explica que la acumulación originaria fue el punto de partida del capitalismo, pero contrario a lo que decían economistas clásicos, este proceso no fue ni natural ni pacífico. Fue un momento histórico de violencia, despojo y desigualdad, en el que se impusieron nuevas formas de propiedad y trabajo. El contexto histórico durante los siglos XV y XVIII en Europa, miles de campesinos fueron expulsados de sus tierras por los grandes terratenientes a quedarse sin medios de vida. No tuvieron más opción que vender su fuerza de trabajo para poder sobrevivir. Así nació la clase trabajadora asalariada y con ella el capitalismo. La frase clave de Marx resumen esta idea con una frase muy clara. La historia de la acumulación originaria es la historia de la separación entre el productor y los medios de producción. Es decir, los trabajadores fueron separados de la tierra, las herramientas y los recursos que antes les permitían vivir de manera autónoma. Las consecuencias del proceso fueron tres. Tuvo tres grandes consecuencias. Primero fue la concentración de la riqueza en pocas manos. Segundo, la dependencia del trabajo asalariado. Y tercero, el inicio de la desigualdad moderna que aún hoy caracteriza a nuestras sociedades. Metodización del capitalismo moderno, escrito por Max Weber y en el cual se abordan las complejas relaciones entre la religión, la economía y la organización social. Quien les habla, Nayri Daniela Medina. Weber argumenta que si bien la economía y el sistema de producción son cruciales, el capitalismo moderno, tal como se desarrolló en Occidente, no puede entenderse ni explicarse únicamente a partir de factores económicos o materiales. Entendiendo así el capitalismo moderno, es el resultado de la convergencia, es decir, la unión de factores económicos, tecnológicos, políticos y fundamentalmente los culturales. Dentro de estos está la racionalización de la conducta a través de la religión. Por ende, la economía es considerada como la carrocería, pero la ética o la mentalidad fue el motor inicial que la puso en marcha. El capitalismo moderno, tal como lo describe Max Weber, es una máquina de eficiencia impulsada por el cálculo racional y la disciplina metódica. Un sistema que al mismo tiempo que genera riqueza limita la libertad y el significado de la vida individual. Dentro de esta descripción, la idea principal es que la búsqueda de la riqueza se transforma de un simple deseo avaricioso a un proceso racional y metódico, lo cual lo podemos traducir en palabras más claras y, llevándolas a la actualidad, como un objetivo de mantener una empresa o una organización rentable y eficiente a largo plazo. Aquí es muy importante tener en cuenta que Weber observó que el simple afán de lucro ha existido en todas las civilizaciones y en todas las épocas. Pero en este caso, lo que hizo único el capitalismo moderno en Occidente fue el desarrollo de una mentalidad específica que transformó
la forma de buscar esa ganancia. Esa mentalidad no es económica, es cultural y religiosa. Dentro del espíritu del capitalismo, la mentalidad nos indica que no basta con querer ganar dinero, hay que hacerlo de forma metódica, disciplinada, incesante. Esta disciplina surgió de la ética protestante, específicamente el calvinismo, que enseñó a sus seguidores a ver el trabajo duro y la acumulación de riqueza como una vocación o un deber divino, no como un medio para el placer. En esencia, el individuo se obligó a sí mismo a reinvertir la ganancia en lugar de gastarla, creando el ciclo de acumulación de capital necesario hoy en día para el sistema. La jaula de hierro es una poderosa metáfora que Maxwell utiliza para describir el destino del mundo moderno. La idea es que a medida que la sociedad se vuelve más organizada y eficiente y lógica, terminamos atrapados por nuestra propia, las cuales están implementadas por normas, las rutinas y las estructuras burocráticas que él mismo ha creado. En este orden de ideas, el individuo pierde su sentido moral y espiritual, y la vida se convierte en una rutina calculada que los individuos están obligados a seguir para poder sobrevivir. Para concluir, según Weber, la clave para el desarrollo del capitalismo moderno estuvo marcado por la cultura, la religión y la espiritualidad. El calvinismo en particular llevó a sus fieles a ver el éxito y la acumulación disciplinada de bienes materiales como un posible signo externo de su salvación y liberación espiritual. El calvinismo moldea la mentalidad y los valores de los individuos, lo que impuso prácticas y actitudes favorables para el desarrollo económico capitalista que estamos generando actualmente. Tema 3. Harmon Rosa, concepto aceleración social. Presentado por Ángela Caterine Herrera. Según Harmon Rosa, sugiere que esta aceleración implacable no solo conduce al agotamiento, sino que también altera nuestra capacidad de formar relaciones significativas en el mundo, provocando una alineación y dividiéndolas en 3 etapas. Quiere decir que también se le puede llamar como un fenómeno de aceleración en el ritmo social o una aceleración presente. Esto puede ser contradicción a la relación entre los horizontes, ¿sí? De acuerdo a las experiencias y de acuerdo a los espacios de nuestra vida cotidiana. Estábamos hablando anteriormente que se dividía en 3 etapas de aceleración, ¿sí? Estaba la aceleración técnica, cambio social y tiempo de alineación. En aceleración técnica es impulsada por el Congreso Tecnológico. Quiere decir que es donde está la producción, la comunicación y el transporte. ¿Sí? Todo ocurrió a un ritmo mucho más veloz. Más sin embargo, la tecnología en vez nos puede estar promoviendo un poco más fácil la vida, pero tanto así que nos está haciendo como más corto el tiempo, ¿sí? Y en cambio social es todo lo relacionado con la sociedad y con aquellas relaciones interpersonales, donde la estructura de socialización con los trabajos, con familias, nos está llevando como una modernidad muy competitiva y de prevención un poco a un ritmo extremadamente acelerado, ¿sí? A nivel emocional y a nivel racional. Entonces, haciendo como la experiencia social, se puede estar como fragmentando aquellas relaciones interpersonales. Tiempo y alineación hacia la modernidad tardía, donde el tiempo se previene. En esta etapa, Rosa decía que la producción de distintos tipos de alineación respecto a los espacios y los objetivos, aquellas acciones, tiempos
en uno mismo, se puede ver como desde una perspectiva un poco teórico-crítica, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hablar de aquellas alineaciones o de teoría crítica. Tipos de alineación. Está la crítica funcionalista, crítica normativa y la crítica ética. En la funcionalista es donde está influenciada por el marxismo. Quiere decir que entonces es influida por aquel tema con una pequeña advertencia en las contradicciones internas de la sociedad y produciendo un colapso. La crítica normativa, que cuestiona la falta de justicia y la equidad en la sociedad, cuando estábamos hablando de aquello de las relaciones interpersonales, pero pues guiada hacia la normatividad y la justicia, ¿sí? Y en la tercera, que es la crítica ética, que es la reflexión sobre cómo deberíamos organizarse, que la sociedad cómo debería organizarse de manera que sea feliz y que tenga un bienestar pues estable, ¿sí? Como algo para la sociedad. Cuando estábamos hablando de aquellos tiempos que se estaban fracturando en las relaciones interpersonales. Una conclusión de Harmon Rosa es que incluyen los procesos que aceleran los cambios sociales, económicos y culturales, haciendo como una transformación hacia nuestra manera de ver y de vivir, sino que también nuestra forma de relacionarnos con el tiempo, con los otros y hasta con uno mismo. Conclusión de los tres temas vistos en esta exposición. Entonces, para Marx, el capitalismo no nació de la libertad, sino del despojo y la exploración del trabajo humano. Weber dice que el sistema se consolidó gracias a una justicia, cultura y religión, especialmente con la ética protestante y con el trabajo y la acumulación como signo de virtud. Y finalmente, desde una perspectiva de Harmon Rosa, en la actualidad vivimos una aceleración generando una desigualdad, una alineación y una desconexión entre la vida cotidiana y la vida política. Por eso entender, digamos, el origen histórico o el capitalismo fundamentalmente, si queremos construir una sociedad más justa y más equitativa y para llegar a tener una verdadera equidad y humana.